Empecemos el primer programa. Comprendemos la experiencia de aprendizaje y nos organizamos para lograr nuestras metas. De la cuarta experiencia de aprendizaje, que durará 5 semanas. Profesora, ¿y cuál es el propósito del programa? El propósito es: identificamos nuestras metas de aprendizaje a partir del proceso de diálogo sobre la situación significativa y los derechos colectivos de pueblos indígenas y originarios, a partir de lo cual nos organizamos. Profesora, ¿y qué haremos para lograr el propósito de este programa? Haremos lo siguiente. Primero, comprenderemos el problema, el reto al cual se enfrentarán, así como el propósito, producto y los criterios con los que se evaluará nuestro producto. Luego, desde nuestro rol de delegados estudiantiles en pueblos indígenas y originarios, dialogaremos acerca de la situación de algunos derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios. Finalmente, valoraremos nuestra actuación en el diálogo como delegados en pueblos indígenas y originarios y elaboraremos un planificador de actividades y metas. ¡Qué bien! En la experiencia de aprendizaje anterior, aprendimos a elaborar un planificador y desarrollamos nuestro registro de evaluación. ¡Excelente, Lucía! Ahora, las evidencias de este programa también son: un planificador de actividades para lograr la meta, un registro de autoevaluación. Profesora, me llama la atención. ¿A qué se refiere que vamos a asumir el rol de delegados estudiantiles en pueblos indígenas u originarios? ¡Qué bien, Lucía! Para entender de qué se trata, prestemos atención a lo que vamos a desarrollar. Para nuestro registro de autoevaluación, necesitamos saber las preguntas o interrogantes a partir de las cuales cada uno de nosotros evaluará su desempeño en la actividad que realizaremos. En la segunda actividad de este programa vamos a dialogar, Miguel, pero como si fuéramos delegados estudiantiles en pueblos indígenas y originarios. Se escucha muy interesante, profesora. Ya quisiera saber de qué se trata. ¿Estamos listos para empezar la primera actividad? Sí, profesora. ¡Empecemos! Muy bien. Ahora, comprenderemos el problema, el reto al cual se enfrentarán, así como el propósito, producto y los criterios con los que se evaluará nuestro producto. Para ello conoceremos la situación significativa de esta experiencia de aprendizaje y que Lucía nos leerá. Dice así: a 200 años de la fundación de la República Peruana, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre los logros y desafíos que tenemos como ciudadanas y ciudadanos en el ejercicio de nuestros derechos, mirando el pasado desde el presente y también con el compromiso hacia el futuro. En ese sentido, debemos reconocer y valorar los aportes al desarrollo del país, de los grupos sociales, entre ellos los pueblos indígenas u originarios. Así como también debemos reconocer las situaciones de desigualdad e inequidad respecto a sus derechos colectivos y oportunidades. Gracias, Lucía. Ahora analicemos. ¿De qué trata la situación? ¿Hay algún problema que se pone en evidencia? Trata de los 200 años de la fundación de la República del Perú, profesora. También menciona sobre los logros y desafíos que tenemos como ciudadanas y ciudadanos en nuestro bicentenario. Muy bien. Esta experiencia de aprendizaje se desarrolla en el marco del acontecimiento histórico del bicentenario de la independencia de la República del Perú. Pero, ¿qué nos toca como ciudadanos? ¿Celebrar? ¿Conmemorar? ¿Sobre qué aspectos debemos reflexionar en nuestro bicentenario? ¿Qué compromisos debemos asumir en esta fecha?
¿Qué harán ustedes en sus hogares, con sus familiares, para que este momento no pase desapercibido? Profesora, todos los años en el 28 de julio en mi comunidad se embanderan las casas. Las autoridades realizan actos conmemorativos, pero no sé qué se hará en esta pandemia. Interesante. Entonces habrá que seguir reflexionando. ¿Qué haremos nosotros como peruanas y peruanos en el Bicentenario? Profesora, hay algo en la situación que me llama la atención. ¿Cuáles son esas situaciones de desigualdad e inequidad respecto a los derechos colectivos y oportunidades de los pueblos indígenas u originarios? Muy buena pregunta, Miguel. Además, ¿por qué es necesario reconocer y valorar los aportes de los pueblos indígenas u originarios, así como reconocer las situaciones de desigualdad e inequidad respecto a sus derechos colectivos en el marco del Bicentenario de la Independencia de la República del Perú? Profesora Gladys, ¿quiénes son los pueblos indígenas u originarios? Buena pregunta. Como punto de partida, debemos tener claro que, de acuerdo al Ministerio de Cultura, los pueblos indígenas u originarios son aquellos que tienen su origen en tiempos anteriores a la Declaración de la Independencia del Perú, que viven en diferentes regiones de nuestro país y conservan todas o parte de sus instituciones distintivas, y que, además, tienen una identidad indígena u originaria que ellos muestran con orgullo y anhelan preservar. Entiendo, profesora. ¿Y cuántos pueblos indígenas hay en el Perú? De acuerdo al Ministerio de Cultura, existen 55 pueblos indígenas u originarios, 51 de los cuales están distribuidos en nuestro territorio amazónico y 4 en nuestro territorio andino. Pero, ¿qué hacen en estos momentos los pueblos indígenas u originarios? ¿Cómo celebrarán el Bicentenario? Muy buena pregunta. Además, ¿qué creen que ha ocurrido con ellos durante estos 200 años? ¿Qué momentos o hechos los hará sentirse orgullosos como peruanas y peruanos? ¿Cuáles son sus aportes a la nación? ¿Cuáles son los desafíos que tienen ahora que celebramos nuestro Bicentenario? Como saben, yo soy de Ucayali, y mis abuelos me contaron alguna vez de los Ashaninka, que siempre han sido un pueblo muy aguerrido, que se han defendido de las injusticias. Creo que ellos conocían mucho de ese pueblo, pero me dijo que estaban invadiendo sus territorios y que la población tuvo que irse a otro lugar. ¡Qué valiosos testimonios los de tus abuelos sobre los Ashaninka, uno de nuestros pueblos indígenas u originarios! Y ello nos debe llevar a reflexionar, preguntarnos, formular hipótesis acerca de lo que ocurrió con ellos estos 200 años, sobre lo que pudo haber cambiado o no. Por eso es necesario investigar, contar con una buena explicación de la historia, datos exactos de lo que le sucede en la actualidad. Profesora, ahora voy comprendiendo eso del rol de delegados estudiantiles en pueblos indígenas u originarios. ¿Cuáles son sus derechos? Los ciudadanos y las ciudadanas de los pueblos indígenas u originarios gozan de los mismos derechos que todos nosotros, los cuales se encuentran contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra Constitución Política. Entiendo, profesora. Eso significa que tienen derecho a la vida, al bienestar, a la educación, a la paz. Profesora, además, ¿pueden elegir a sus autoridades o ser elegidos como tales? Exacto. Pero además ellos gozan de derechos colectivos. Es decir, además de los derechos individuales, los miembros de una población indígena u originaria tienen como población en su conjunto derechos colectivos. Interesante, pero ¿por qué? Se establecen derechos colectivos porque los derechos humanos individuales son insuficientes para proteger a ese grupo de personas.
sobre todo su identidad cultural, la relación que ellos desarrollan con el territorio que les rodea, sus instituciones de gobierno, entre otros. Profesora Gladys, ¿qué son? ¿Ellos los conocen? ¿Cuáles son esos derechos colectivos? En el transcurso de la experiencia de aprendizaje, identificaremos y analizaremos estos derechos. Pero te puedo adelantar que ellos tienen el derecho a la tierra y a su territorio, y a participar en la elección de sus autoridades o ser elegidos como tales. ¿Creen ustedes que ellos pueden ejercer estos derechos? ¿Qué dicen, estudiantes de tercero y cuarto que nos siguen día a día desde casa? La semana pasada escuché una noticia que señalaba que las poblaciones indígenas tienen que huir de sus territorios, pues son un obstáculo para los taladores ilegales de árboles. Entonces, con respecto a sus derechos, yo creo que no, profesora. Pero si son ciudadanos como nosotros, tienen nuestros mismos derechos y merecen las mismas oportunidades. Eso no puede seguir ocurriendo. Entiendo, Lucía. Por eso el reto de esta experiencia de aprendizaje será: ¿qué recomendaciones podemos proponer para seguir construyéndonos como país con igualdad de derechos y oportunidades? Y para responder este reto, asumiremos el rol de delegados estudiantiles en pueblos indígenas u originarios. Ahora entiendo, profesora. Seremos como defensores de sus derechos. Me gusta, profesora, pero tenemos que prepararnos bien para tener un buen papel. Yo creo que es necesario informar a la población acerca de quiénes son los pueblos indígenas u originarios, sus logros, aportes, además de las situaciones que afectan a sus derechos colectivos. Si la idea es informar, entonces el documento al que se refieren se denomina justamente informe y es elaborado a partir de una recolección de datos con la mayor objetividad posible, los cuales son analizados con el objetivo de brindarnos información sobre algún asunto específico, además de recomendaciones. ¿Eso es lo que vamos a hacer? Sí, profesora. Nuestro trabajo se basa en la investigación, la recolección de datos y el análisis de información. Y además, el propósito nos indica que debemos formular recomendaciones. Entonces, necesitamos aprender a elaborar un informe. Muy bien. Entonces, el producto de esta experiencia de aprendizaje es: recomendaciones argumentadas que contribuyan a construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en un país pluricultural y multilingüe a través de un informe. ¿Cómo podemos saber si nuestro informe está bien? Lucía y Miguel, por favor, lean los criterios. El primer criterio es: plantea recomendaciones para seguir construyéndonos como país, con igualdad de derechos y oportunidades. Asimismo, presenta una explicación sobre la situación de los pueblos indígenas u originarios, a partir del análisis de datos, fuentes confiables, normas y leyes nacionales e internacionales, respecto a una ciudadanía intercultural, así como de saberes locales. El segundo criterio dice: escribe de manera adecuada, coherente y cohesionada las acciones para seguir construyéndonos como país con igualdad de derechos y oportunidades, en un informe técnico. Ahora, desde nuestro rol de delegados estudiantiles en pueblos indígenas y originarios, dialogaremos acerca de la situación de algunos derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios. ¿Qué criterios debemos considerar para llevar a cabo un buen diálogo sobre este asunto público? En esta ocasión vamos a dialogar en torno a un asunto público, por lo que les pido además considerar estos: tener conocimiento suficiente y veraz del asunto público del que se dialogará.
Asumir una postura o punto de vista luego de evaluar la situación del asunto público, basada en legislación vigente e información confiable. Argumentar en base a fuentes de información confiables. Escuchar con respeto los puntos de vista y siempre esperar el turno para tomar la palabra. Llegar a acuerdos respecto al asunto público y respetar los desacuerdos si es que los hubiera. Profesora, el asunto público sobre el cual dialogaremos es sobre los pueblos indígenas u originarios. Sí, sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios. En este programa específicamente de los derechos a la tierra y al territorio y a la participación. Profesora, ¿en qué consiste el derecho a la participación? Miren, de acuerdo a Ley de Elecciones Municipales, las organizaciones políticas y alianzas electorales deben presentar sus listas de candidatos a regidores, las cuales deben estar conformadas por lo menos de un 30% de hombres y mujeres, y un mínimo de 15% de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios de cada provincia correspondiente donde existan, conforme lo determine el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces tienen el derecho a participar como candidatos a regidores. ¿Y eso se respeta? Esa es una pregunta que iremos respondiendo a lo largo de la experiencia de aprendizaje. Pero ahora los invito, estudiantes de tercero, cuarto, Lucía y Miguel, a que escuchen la siguiente lectura que Lucía leerá. Adelante, Lucía. Gracias, profesora Gladys. Esa mañana, Rafaela estaba muy feliz en su comunidad de Nuevo San Rafael, en el distrito de Macicea, provincia de Coronel Portillo, en Ucayali. Maritza, su hermana mayor, le había pedido que la acompañara a tramitar su DNI azul, pues acababa de cumplir 18 años. El papachoco Pedro, denominación Shipibo Conibo de abuelo, que no pierde oportunidad para contar una historia, les contó que a él le dieron su primera libreta electoral, porque así se llamaba entonces, hijita, recién en 1979, cuando ya tenía 40 años. Ante sus caras de sorpresa, les explicó que, en esa época, para recibir la libreta electoral, había que saber leer y escribir, y aquí no había escuela, así que la mayoría del pueblo Shipibo Conibo no podía votar, y menos aún ser autoridad. Muy bien, estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Ahora los invito a que, desde su rol de delegados estudiantiles en pueblos indígenas u originarios, dialoguen con la persona que los acompaña. Pueden utilizar las siguientes preguntas. ¿Consideras que la situación que le tocó vivir al papachoco Pedro y a los miembros de su comunidad ha cambiado? ¿Por qué? ¿Qué dificultades tienen los pueblos indígenas u originarios respecto al ejercicio de sus derechos en el marco del Bicentenario? Bien, a partir de lo analizado y reflexionado, Lucía, Miguel, los invito a dialogar en torno a la primera pregunta. Por supuesto, profesora. Yo creo que la situación de papachoco Pedro sí ha cambiado. Es decir, ahora pueden obtener su DNI y gozar de los derechos de elegir y ser elegidos como autoridades. Como dice la lectura. Eso creo yo. Yo no estoy de acuerdo, profesora. Como le compartí anteriormente, mis abuelos me dicen que, si bien tienen esos derechos, no siempre se los respeta o tienen oportunidades para salir adelante. Es decir, la situación de la comunidad de papachoco Pedro no ha cambiado como debería. Muy bien. Gracias, Lucía. Miguel. Estudiantes de tercero, cuarto, pueden llevar a cabo sus diálogos al finalizar este programa. Ahora valoraremos nuestra actuación en el diálogo como delegados en pueblos indígenas y originarios y elaboraremos un planificador de actividades y metas.
¿Recuerdan los criterios que les compartí para valorar el diálogo que llevaron a cabo? Aquí tenemos los criterios convertidos en preguntas para el registro de autoevaluación. ¿Argumentaste basado en fuentes de información confiables? ¿Asumiste una postura luego de evaluar la situación de los pueblos indígenas u originarios, basados en legislación vigente e información confiable? ¿Escuchaste con respeto los puntos de vista y esperaste el turno para tomar la palabra? ¿Cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron? ¿Qué desacuerdos tuvieron? Entonces, a partir de esta reflexión, respondamos este cuestionario colocando sí o no. Y los estudiantes de tercero y cuarto de secundaria responderán el registro de autoevaluación después de realizar el diálogo con su familiar. Dialogar nos ha permitido identificar qué acciones necesitamos realizar para lograr la meta de aprendizaje. A partir de ello, elaboraremos nuestro planificador de actividades. Pregunto, ¿cuál sería la meta trazada? Mi meta sería elaborar un informe. Así respondo al reto de la experiencia de aprendizaje y con ello lograré el propósito. Así es, Miguel. Y para lograr esa meta, se deben realizar diferentes actividades. ¿Cuáles serían? Profesora, ya tengo mis actividades. ¿Puedo leer? Adelante, Lucía. Me gustaría saber, ¿se respetan los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios? ¿Desde cuándo es así? Entonces, mi primera actividad sería buscar información sobre aquello. ¡Excelente, Lucía! ¿Y tú, Miguel? ¿Qué actividad realizarías para lograr tu meta? Yo quisiera identificar cuáles son los aportes de los pueblos indígenas u originarios a nuestra nación. ¿De qué manera podemos aportar a su desarrollo? Eso está muy interesante, Miguel. Estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, al igual que Lucía y Miguel, incorporen en el planificador las actividades que realizarían. Señalen fechas y recursos. Bien, hemos finalizado el programa. Hemos logrado identificar nuestra meta de aprendizaje a partir del proceso de diálogo sobre la situación significativa y los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios. Y a partir de ello, ¿nos hemos organizado? Como delegados estudiantiles en pueblos originarios, ¿qué actividades necesitamos realizar para lograr nuestra meta? ¿Cómo elaborar un informe como delegados estudiantiles en pueblos indígenas u originarios? Estén muy atentos a los siguientes programas para ir alcanzando el reto. ¡Hasta pronto! ¡Muchas gracias!